Dios merece toda nuestra atención. En instantes daremos inicio a la predicación. Gracias por su atención. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy estamos felices porque recordamos que Jesús, ¿qué? ¿Y dónde está su felicidad? Por favor, diga conmigo, Jesús resucitó. Por eso estamos aquí. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Para qué nos congregamos si Jesús era un hombre más? Pero el Hijo de Dios resucitó. Así es que coloque su mano en el corazón y diga conmigo, Señor, gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, pero la tumba está vacía. Él resucitó. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Él está siendo nuestro abogado, nuestro intercesor. Él está orando por nosotros. Él está dándonos lo que necesitamos. A través de su muerte en la cruz y todo lo que Él conquistó, hoy nosotros somos más que vencedores. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñarás el día de hoy. Y gracias porque recordamos el mayor evento de los siglos, tu resurrección, y que vives y reinas por toda la eternidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, un saludo muy especial de mi amado esposo. Gracias por estar orando por él. Lo operaron de una rodilla, pero está muy bien, recuperándose. Un poquito de dolor, pero para sanarse a veces se necesita el dolor, ¿sí o no? Pero está muy bien. Bueno, este año tiene un rostro. ¿Cómo se llama este año? ¿Ustedes saben? El año del legado. El año del legado. Para que eso suceda, el legado es dejar generaciones que tengan temor de Dios, que nuestros hijos y la siguiente generación reconozca a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero esto no lo podemos lograr si no es por el poder que Dios nos ha entregado, el poder que Dios nos ha revelado. Filipenses 3:10 dice, les voy a leer la versión Dios habla hoy: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Y hoy quiero hablarles del poder de la resurrección. Y vamos a ver este corto video antes de enseñar la palabra. Cristo ha ganado, Cristo ha resucitado. ¿Cuántos dan un aplauso por eso? Nuestro Señor resucitó. Dice la Biblia, vamos a recordar aquellos hechos. Dice la Biblia en Mateo 28:1-7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron
y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Tremendo, ¿no? Lo que sucedió. Recordaba, estudiando este tema, una anécdota que les comenté hace muchos años. Una niña quería servir en la iglesia y su pastor se acerca a ella y le pregunta: ¿desde cuándo eres cristiana? Ella le respondió: desde que la abeja picó a mi mamá. Interesante, ¿no? ¿Cómo así? Ella explicó: un día una abeja entró en mi habitación y yo traté en vano de defenderme del insecto, hasta que decidí esconderme debajo del delantal de mi mamá. Y la abeja se paró en el brazo desnudo de mi mamá y clavó allí su aguijón. Entonces mi mamá me aseguró que podía salir y jugar con la abeja sin ningún temor. Ante las expresiones de la niña de pena por el dolor de la madre, la mamá, que era cristiana, aprovechó el momento para explicarle cómo Cristo sufrió por nosotros en la cruz. Por tal razón, nosotros podemos afrontar sin miedo la muerte, le dijo la mamá. Esta puede rondar a nuestro alrededor, pero no tiene poder para herirnos gravemente desde que clavó su aguijón en Jesús. La niña comprendió y aceptó aquel día el plan de redención. Qué tremenda historia, ¿sí o no? Como decía en el video, ya el aguijón de la muerte no puede tocarnos porque todos tenemos vida eterna. Y aquel día que narra la historia, en solo 3 días, los seguidores de Jesús pasaron de estar gozosos por ver los milagros del Señor a una tristeza y a unas imágenes desgarradoras. Se había ido el gozo, se sentían como perdidos, ya no había esperanza. Pero de un momento a otro llegó un ambiente de triunfo cuando escucharon hablar de la resurrección. Recordemos que a Jesús lo habían crucificado, ¿no? Lo llevaron a una tumba que les decía que era el fin, que les decía que ya no había nada que hacer. Y llegó la noticia de parte de las mujeres siempre somos bienaventuradas, ¿no? El Señor nos cuenta muchas cosas, que la tumba estaba vacía y la resurrección les anunciaba como un nuevo nacimiento. La nube que los envolvió en ese momento de dolor, de tristeza, de frustración, de temor, tal vez de rabia, de muchos sentimientos, ahora para ellos había cambiado todo y se levantó en ellos una fe inquebrantable. O sea, imaginarse uno la escena es algo poderosísimo. El ver que la tumba estaba vacía, se sentían triunfantes, porque el Señor, a quien habían seguido por 3 años o 3 años y medio, se había levantado de la tumba. ¿A quién sigues tú? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el poder que hay en todas las palabras que Él ha dicho? ¿Pueden imaginar ustedes cómo debieron haberse sentido al darse cuenta que Jesús había resucitado? Tal vez al principio muchos con duda. Tal vez sus corazones como que estaban, ¿será verdad o no? Pero también hubo un regocijo, porque todo lo que Jesús había prometido se había convertido en una realidad. El ángel le dijo a las mujeres: vayan y díganle a los demás que Jesús ha resucitado y que se va a encontrar con ellos en Galilea. Y Jesús, cuando las mujeres iban, Jesús se aparece y las llama. Dice en Mateo 28:8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Y mire lo que hicieron, al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ya esa emoción que sintieron, que apenas Jesús se apareció, lo abrazaron, se tiraron a sus pies, y Jesús les dijo lo mismo que había dicho el ángel: vayan ustedes y díganle a mis hermanos que yo los voy a ver
en Galilea. Díganle a los discípulos, yo los voy a ver a ustedes en Galilea. Ellas corren, me imagino, ¿no? La velocidad de una mujer. Ellas corren, llegan a ese lugar. Jesús resucitó. Me imagino que algunos dijeron, estas mujeres están como locas, como fanáticas. Jesús resucitó y tal vez algunos no creyeron. Y dos discípulos iban camino a Emaús, a una aldea llamada Emaús, y Jesús se les aparece, les abre el entendimiento de la palabra. Cuando ellos lo ven, pues lo reconocen, y dice la Biblia en Lucas 24:33, y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pero en Marcos, cada evangelio nos da como un panorama de lo que sucedió. En el evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 13, dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Todavía había personas que no habían creído. Y creo que es el problema más fuerte que tiene la iglesia el día de hoy, que muchos se pierden los milagros de Dios por la incredulidad. Allí el Señor se les aparece y dice la palabra en Juan 20:19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, ya más evidencia para dónde, ¿no? En medio de ellos las manos, en medio de ellos el costado donde le atravesaron la lanza. Y ellos creyeron y se llenaron de fe. Pero ¿saben quién faltó en ese grupito? Un discípulo llamado Tomás. Y dice la Biblia en Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Le ha pasado a usted? A veces somos así. Un dictamen médico, es difícil creer. Es que mire la evidencia, aquí está el examen. Yo no puedo creer que esto vaya a cambiar. La restauración del hogar, no creo que ese hombre que tú ves ahí, no, ese hombre tan terrible, pueda cambiar. O no creo que mi esposa o mis hijos puedan cambiar. No creo, es que usted no ha vivido con él, pastora. Usted no conoce, usted no sabe quién es él o quién es ella. Y perdemos el milagro. Pero Jesús, que nos ama tanto, se manifiesta una y otra vez. Y a los 8 días se manifestó a la vida de Tomás. Y dice en Juan 20:27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. O sea, mire, meta el dedo allí, ¿no? Y no seas incrédulo, sino creyente. Y hoy, querida iglesia, vengo de parte del Señor para decirles: no sean incrédulos, sino creyentes. No sean incrédulos, sean personas de fe. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga: yo soy una persona de fe. Yo creo lo que Dios ha dicho que hará en mi casa, en mi vida, en mis generaciones. Yo creo todavía en los milagros. Yo creo en su resurrección. Vivimos en un mundo de caos, es verdad. En un mundo de muerte, de dificultad, de miseria. Pero el cristiano tiene que ser diferente. El cristiano tiene que tomar su Biblia y vivir de acuerdo a este manual, a lo que la palabra de Dios dice. Y aquí hay un poder, y es el poder de la resurrección. Lo que Cristo logró por nosotros. Dice 1 Corintios 15:14, y es un texto que todos debemos recordar siempre. Y si Cristo no resucitó,
Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Para qué predicamos si Cristo no resucitó? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué decimos que tenemos fe si Cristo quedó en la tumba? Seguro ustedes han escuchado infinidad de testimonios. ¿Cuántos han escuchado testimonios? O su propia vida es un testimonio de restauración, de perdón, de sanidad. Personas que llegaron aquí en unas crisis financieras tremendas y cómo Dios los levantó, crisis depresivas, vidas regeneradas. Todo porque Cristo resucitó. Diga conmigo, Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo nos cambió por completo. Claro, hay perdón de pecados, hay una herencia, como dice el apóstol Pablo, entre los santos, pero nos hizo nacer de nuevo. Ahora, ¿cuál es el poder de la resurrección? Dice la palabra en Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará y ellos se entristecerán en gran manera. El poder de la resurrección radica en que yo puedo ver el cumplimiento de las promesas. Jesús les había dicho que el Hijo del Hombre iba a morir, es verdad, que iba a ser crucificado, es verdad, pero que al tercer día iba a resucitar. Y les dijo en Galilea, en el mismo lugar donde le dijo a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos que me esperen en Galilea, que no duden lo que yo acabo de decirles. Lo que Jesús dijo se cumplió. Y esa es la esperanza para cada uno de nosotros. Lo que Dios ha dicho de tu vida, de tu descendencia, de tu necesidad, Dios lo va a cumplir. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, escuche esto, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El 25 de mayo del año 97, nosotros estábamos reunidos en el Coliseo Cubierto del Campín en Bogotá. Hoy en día pues es el Movistar Arena. Estábamos en una tremenda celebración de domingo, nuestro pastor César Castellanos estaba predicando y salimos muy contentos. El verso que predicó nuestro pastor fue este de Romanos 8:11. Estábamos con mi esposo reunidos con unos discípulos compartiendo a la hora después del mediodía, cuando suena el teléfono. Nuestro pastor César y su familia, su esposa y sus hijas, habían sufrido un atentado. 5 impactos de bala recibió él y 2 ella, con sus hijitas en sus brazos. Y el pastor quedó moribundo en una camioneta. Y la pastora nos cuenta después que lo único que él repetía era este versículo de Romanos 8:11. ¿Me lo vuelven a colocar, por favor? ¿Quiere repetirlo conmigo? Y si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Me acuerdo que mi esposo en esa época, él era visitador médico. Al pastor lo llevaron a una clínica y mi esposo fue el único que pudo entrar. Estaba la pastora allí. Como era visitador médico, conocía la forma de meterse y entró y preguntó por nuestro pastor. Lo que le dijeron era que solo un milagro podía sacarlo adelante, porque él estaba muy mal. Los impactos eran de muerte. 10 días duró en la UCI, 10 días. Pero el espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificó también su cuerpo mortal por el espíritu que mora en él. La pastora no permitió que nadie entrara, nadie que le robara la fe. Ella solamente decía que él estaba bien, que él saldría adelante. Proclamaba la promesa que el mismo pastor moribundo que decía, y el poder de la resurrección vino sobre su vida. Usted y yo tenemos que aprender a visualizar las promesas de Dios, a declarar las promesas de Dios. ¿Qué te ha prometido Dios? Porque el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo, el mismo espíritu que le dio vida a nuestro pastor, es el mismo espíritu que está en tu vida.
Y cuando tú proclamas cada promesa, es una promesa que resucita porque es la palabra de Dios que da vida, es aliento de vida para la necesidad que tienes. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo es muy importante para mi vida. Yo duré 15 años de feliz matrimonio, pero sin tener hijos. Nos enviaron como pastores, como misioneros desde Bogotá aquí a Santiago de Cali, y duré muchos años sin hijos. Y el Señor un día en mi devocional me habla. ¿Cuántos hacen el devocional? ¿Cuántos oran? Y los que no levantaron la mano, por favor, aunque sea por fe, levanten la mano, diga: yo sí, voy a comenzar a partir de hoy. Y el Señor me habla y me da una promesa. La promesa está en Isaías 54, se la voy a leer. Dice así: regocíjate, oh estéril. Esa era yo, ¿no? La estéril. Y me dijo que ya no estuviera triste, sino regocíjate. La que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Esa era yo, Marta, pintada ahí en ese versículo. Y dice: porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. O sea, yo era la casada, la desamparada era otra. Y el Señor dijo: tú no tienes hijos, la desamparada sí. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y yo: ¿qué me quieres decir, Señor? Y el versículo siguiente me lo aclaró. Dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia. ¿A quién le estaba hablando? Diga: a Marta, o sea, a mí. Y me estaba diciendo: tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Les acorto la historia, me puse a estudiar esa palabra, era una promesa para mí, y Dios me habló claramente que Él me iba a dar hijos, pero de una manera diferente, pero tenía que aferrarme a su promesa, que Él me iba a dar hijos a través de la adopción, hijos del corazón. Y yo le dije al Señor: esta promesa, si esta promesa viene de ti, tienes que hablarle a mi esposo, porque él era negado para eso. Él decía: eso no lo aceptaré nunca, no, jamás. Pero un día, después de pasar un tiempo, yo guardé estas palabras, así como María guardó las palabras en su corazón, yo las guardé. Solo Dios podía obrar en la vida de mi esposo. Y un día él viene y se acerca y me dice: mi amor, Dios me habló con lágrimas en los ojos. Y me da el texto que acabé de leer de Romanos 8:15. Dice que él estaba en temor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Me dice: mamita, dice así, yo soy hijo de Dios. Le dije: claro, yo también. Pero es que Dios me adoptó. Le dije: a mí también. Dios me adoptó. Soy hijo por adopción. Me adoptó a los 38 años, me adoptó. Soy hijo por adopción. Y yo: ¿a qué? Bueno, perdón, a los 28 años lo adoptó, porque a los 38 años tuvimos nuestros hijos. Me adoptó. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me dice así: ¿quién soy yo para no escuchar la voz de Dios y también concebir hijos de otra manera? Ese día nos abrazamos, lloramos, era la respuesta que yo estaba esperando. Ustedes han escuchado una y otra vez el testimonio de mi esposo, cómo lo sacó de la esclavitud del alcoholismo, cómo lo convirtió en un hombre nuevo, su manera de hablar, de actuar, todo cambió, pero había algo en él que necesitaba cambiar, y era el espíritu de temor. Y ese espíritu de temor no se va a menos que tú comprendas que eres hijo de Dios. Él lo comprendió. Era hijo del que todo lo puede, es hijo del que todo lo da, es hijo del que todo lo ha entregado. Él lo comprendió. Así es que comenzamos nuestro proceso de adopción. Y Dios dio vida a lo que estaba muerto. Allí está el poder de la resurrección. Cuando mi suegra vivía con nosotros, mi suegra que ya está en la presencia de Dios, ella siempre me decía: mi amor, ¿te he contado cómo era Carlitos?
Y me lo repetía una y otra vez. Y yo pues escuchaba. ¿Cómo era? Me decía, él era terrible. Él era terrible. Él llegaba a la casa y todo lo volvía nada. O sea, él aprendió karate y el karate le ayudó para desbaratar las puertas. A él no se le podía hablar, pero ha cambiado. Y te he contado las promesas que Dios me dio. Te he dicho cómo lloraba por mi hijo, cómo ungía su ropa con aceite, todo, o sea, interiores, medias, camisa, todo. Y yo declaraba que mi hijo sería un pastor. Y yo declaraba que mi hijo no morirá, sino que vivirá. Y yo declaraba que mi hijo iba a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y a mí me encantaba que me contara esas historias, porque ver a mi esposo era el cumplimiento de cada promesa. Eso es lo que hace el poder de la resurrección. Tomar cada promesa que Dios te ha dado, cuando tú la proclamas, cuando tú crees la palabra de Dios, tú puedes ver cómo Dios transforma las circunstancias. La pregunta que yo te hago es, ¿qué promesa te ha dado Dios? Porque la palabra de Dios no dice que haya venido para mejorarte o para mejorar lo que te rodea. El Señor vino para hacerte nueva criatura, para trasladarte de las tinieblas a su luz. Y eso hizo con nosotros. Pero hay una cosa, el poder de la resurrección actúa en las promesas solo cuando tú eres obediente. De lo contrario, no. Ahora, ¿qué promesas te ha dado Dios? ¿Tienes alguna promesa? ¿Cuántos tienen la promesa, por ejemplo, de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y toda tu casa? Toda promesa tiene una condición. ¿Cuál es la condición allí? Creer. Creo en el Señor Jesucristo y serán salvos mi familia. Si yo no creo, es difícil. ¿Cuántos tienen problemas financieros? Si por ejemplo han leído esta promesa que está en Primera de Juan 2:1, que dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Primero tengo que creer que Él es mi abogado, que yo estoy a cuentas con Dios y Él me defenderá. O que ni la muerte ni la vida, como dice Romanos 8:38, me puede separar del amor de Dios. Promesas de parte de Dios. Dice Primera de Pedro 1:3, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Ahí le resalté, nos dio una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué tenemos una nueva vida y por qué podemos tener esperanza? Solo por la resurrección de Jesucristo. Todas las promesas se cumplirán por la resurrección de Jesucristo. Para que se cumpla una promesa, escuche este segundo punto, en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El poder de la resurrección actúa en la obediencia. ¿Tienen promesas? ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? ¿Cuántos tienen su Biblia y en su Biblia resaltaron una palabra que Dios les ha dado? Ya sea para su familia, ya sea para su salud, para sus discípulos, ya sea para su empresa. Una promesa es fundamental. Pero las promesas se cumplen cuando yo obedezco. Si yo no obedezco, el poder de la resurrección no se va a activar. La Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas son ovejas aquí? ¿Cuántas son ovejas? ¿Cuántos son cabritos? No, los cabritos no. ¿Cuántos son ovejas? Las ovejas, ¿qué hacen? Oyen la voz de su pastor y lo siguen. Yo fui criada en una finca y mi abuela tenía ovejas y las ovejas las escuchaban y es verdad, literal, las siguen. Las ovejas oyen la voz del pastor y eso significa obediencia. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis ustedes Señor, Señor,
y no hacen lo que les mando hacer. La vida cristiana no es una vida de reglas, es una vida de relación con aquel que nos rescató. Y no hay nada más maravilloso que oír la voz de nuestro pastor y seguirla. Porque cuando yo la sigo, llego a pastos verdes. Porque cuando yo la sigo, el lobo no me puede atacar. Porque cuando yo la sigo hay provisión, hay protección, hay seguridad. Esa es la vida de un hijo de Dios. Y debemos estar dispuestos a obedecer. Cuando yo obedezco, repito, se activan las promesas de Dios. Y el poder de la resurrección llegará a tu vida. Nosotros tenemos promesas para nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Tienen promesas para sus hijos? Y tenemos que hacer que esas promesas se cumplan. ¿Cómo se cumplen? A través de la obediencia. Les voy a leer la promesa que Dios nos dio para mis hijos, para Andrés Esteban y Victoria. Isaías 61:9 dice: y la descendencia de ellos, la descendencia de Carlos y Marta, será conocida entre las naciones, y su renuevo en medio de los pueblos. Y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y nosotros como padres estamos en la obligación de hacer que esta promesa se cumpla. Eso significa mucha disciplina, sí. Significa que muchas personas no estarán de acuerdo. Desde pequeños nuestros hijos han estado en contacto con la palabra de Dios. No son perfectos. Hemos tenido tiempos buenos, tiempos no tan buenos. Pero tenemos que ver la promesa de parte de Dios cumplida. Los primeros que tal vez se molestan cuando uno corrige a los hijos a la manera cristiana es la misma familia. Abuelos, tíos, el entorno, se molestan. Pero ¿cómo así que usted no deja ir a su hijo a esa fiestecita? ¿Qué tiene de malo que vaya a esa fiesta? ¿Qué tiene de malo que tenga estos amigos? ¿Qué tiene de malo que haga esto? Como padres cristianos sabemos que hay cosas o sitios donde ellos no deben estar. A veces hasta con la misma familia. Y la familia no lo entiende. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Activar la promesa. ¿Y cómo se activa la promesa? Con la obediencia. Entonces tenemos que corregir como enseña la palabra, obedecer. ¿Sabía usted que aquí dice que hay que corregir a los hijos con vara? No matarlos, corregirlos. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos los corrigen? Hoy en día dicen, no, la vara no, eso está pasado de moda. Ninguna palabra que Dios nos ha dado está pasada de moda. Pregúntele a mi hijo Andrés Esteban cuando lo vea por ahí si recibió vara. Mucha vara, tal vez porque era el más grande. Cada vez que llegaban del colegio había una nota diferente, un problema diferente y la varita con mucho amor los estaba esperando, ¿no? Aquí entre nos, muchas veces la nota, mi hijo la arrancaba haciendo una cosita pequeña. Arrancaba la nota, ¿no? Le entregaba el libro, la agenda para que lo revisáramos. No hay ni una nota. No, hoy me porté muy bien. Ese era el día más crítico, porque el profesor llamaba, ¿no? ¿Saben lo que hizo su hijo Andrés? Victoria era más chiquita, entonces no había tanto problema. ¿Saben lo que hizo? No, profesor, ¿qué hizo? Tenemos reunión en el colegio. Bueno, profesor. Siéntelo en las piernas. Andrés Esteban, ¿tú dijiste estas palabras? ¿Yo? Nunca. Palabras terribles. ¿Qué había que hacer? Tomar la vara y corregirlo. ¿Por qué? Porque Dios me había dicho que mi descendencia sería conocida entre las naciones y serían reconocidos como linaje bendito del Señor. Amén. Él fue creciendo y la vara no lo torció. La vara hizo que creciera derechito. Hoy en día los padres ya no usan la vara. Yo no sé si siguen usando la chancla o el pellizco o el puño, no sé. Pero eso no se debe hacer. Lo que está estipulado en la palabra es la varita de la corrección. Donde yo le digo a mi hijo, mi amor, eso que hiciste no es correcto.
pon la cola. Y la varita en la colita pega bueno. Mi hijo aprendió a defenderse, se ponía doble blue jean. Él sabía, me van a castigar, mejor me pongo doble pantalón. Pero esa disciplina lo ayudó a crecer. Igual a mi hija. Hoy hay padres que tienen promesas para sus hijos, para su matrimonio, para todo lo que le rodea, pero no obedecen la palabra de Dios. Y uno ve hijos que están en la casa haciendo lo que les parece. Hijos que hacen quedar mal a sus padres y no los corrigen por pena que otros me critiquen, a que otros me digan algo. Miren, mis discípulas están aquí. Muchas veces teníamos reunión aquí en la iglesia y a mi hijo lo traía una persona que lo cuidaba. O la niñera o la persona que era maestra, que estaba aquí en la iglesia, lo traía y me llamaba: pastora, venga, mire este morado. Tan bonito, le sale con todo, ¿sí o no? Mentira. ¿Qué pasó con ese morado? Andrés Esteban me pegó una patada. Ah, fue Andrés Esteban. Pastora, es que yo lo agarro duro porque él comienza a moverse y es incontrolable. Ese santo que usted ve ahora, ¿no? Incontrolable. Y entonces, ¿qué hacíamos? Yo estaba en reunión, mi esposo no estaba en ese momento, hay que corregirlo de inmediato. Yo les decía a mis discípulas que estaban en reunión: perdónenme un momentico, por favor. Tomaba a mi hijo, la varita, lo llevaba al salón de al lado y el niño comenzaba a gritar. Eso era grito herido, ¿no? Y las discípulas allá escuchando en el salón de al lado, y él grite. Y yo: mi amor, ¿hiciste esto? No, sí lo hiciste, a ver la cola. ¡Pah! Luego uno lo abraza, ¿no? Pero él hacía un escándalo. Ahora, a mí me sirvió, porque cuando entraba al salón de al lado donde estaban mis discípulas, todas eran: no, pastora, mucho, ¿qué quieren que necesita? ¿No? No, la vara de la corrección. Es algo extraordinario vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en obediencia. Hoy los padres no quieren corregir. Mire, nosotros hemos tenido hasta que sacar a nuestros hijos del colegio, de la universidad. No importa. Es que pastora va a perder el semestre, va a perder la... No, no importa. Porque primero está el cumplimiento de las promesas de Dios. Si yo quiero que mis hijos sean linaje bendito del Señor, y yo veo que donde está y las relaciones que tienen los están desviando del propósito de Dios, como padres, mis hijos están por encima del dinero. Mis hijos están por encima de un título universitario. No significa que no estudien, pero significa que nosotros estamos observando siempre y obedeciendo la palabra de Dios para que vivan conforme a la palabra de Dios. Porque nosotros no nos paramos aquí a predicar un sermón de algo que no hemos vivido. Vivimos lo que predicamos y predicamos lo que vivimos. Nuestros hijos son el mayor testimonio. Y repito, que ha habido luchas, sí, que ha habido días difíciles, sí, que ha habido lágrimas, sí. Pero ver el cumplimiento de la promesa y el poder de la resurrección en sus vidas es lo más gratificante. Repito, cuando tú obedeces, se activan las promesas de Dios. Y sé que nuestro legado permanecerá por generaciones. Sé que ellos reedificarán ruinas antiguas, como dice la palabra. Sé que ellos serán reconocidos como linaje bendito del Señor. Ellos aman la iglesia. Mi hijo tiene un corazón de pastor. Él ama lo que hace. Mi hija ama la música, ama adorar a Dios, ama lo que hace. ¿Por qué? Porque los padres obedecieron la palabra de Dios. Si Jesús no obedece hasta la muerte, nunca sería exaltado hasta lo sumo, como dice la palabra. ¿Quieres ver el poder de la resurrección, querida mujer, sobre tu esposo? Obedece. Vive de acuerdo a la palabra. Pastora, pero sujetarme a mi esposo, sí, sujétate. Pero es que él no sabe manejar la plata. Ora. Vuélvete tú una excelente administradora y enséñale. ¿Quieres tú que tu esposa se vuelva al Señor? Obedece la palabra, querido hombre. Sé el profeta, sacerdote y rey de tu casa.
¿Quieres que tus hijos le sirvan a Dios? Obedece la palabra. Aunque en ese transitar de obediencia tú los veas tal vez que se están volviendo duros o apartados, obedece, obedece. Mis hijos decían, es que ustedes se la pasan en la iglesia y no nos ponen cuidado. Mentira, no es verdad. Todo lo que hacíamos giraba en torno a ellos. Pero el diablo usa palabras para que no veas el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Quieres ver el poder de la resurrección en tu cuerpo físico? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres ver el poder de la resurrección en tus finanzas, en la provisión, en tu empresa? Obedece la palabra de Dios. Y allí se manifestará lo que Dios quiere hacer. Cuando nuestros hijos nos los colocaron en nuestros brazos, fue el día más maravilloso para mi vida. Y nosotros lo que hicimos fue, estábamos aquí en Cali, fuimos a Bogotá, fuimos donde nuestro pastor en una reunión en el Coliseo Cubierto, el Campín, hoy el Movistar Arena, y los presentamos delante de Dios. Y el pastor, como nuestro pastor y nuestro profeta, nos dio una palabra que está en Isaías 61. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdote de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Esa era una promesa para mis hijos. Ellos son el legado que vamos a dejar para las siguientes generaciones, para restaurar esta ciudad. Muchos sueñan con irse a vivir en otra nación, con irse a otro lugar. A Dios le plació darnos esta promesa para restaurar Santiago de Cali, el Valle del Cauca, muchas generaciones que han estado sin padre, que han estado sin propósito, que han estado perdidas, que han estado cautivas. Nosotros estamos aquí para que esta promesa se cumpla. Y repito, muchos no lo entienden, pero Dios sabe lo que estamos haciendo al obedecer su palabra. Así es que el poder de la resurrección hace que tú creas en las promesas de Dios. Pero el poder de la resurrección se activa las promesas se activan a través de la obediencia. Y en Juan 11, 17, hay un poder de la resurrección que no podemos ignorar. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Querida iglesia, ¿crees esto? El poder de la resurrección está para salvar a mi familia, para rescatar a mi familia. No sé cómo está tu familia el día de hoy. Tal vez tú madrugaste, llegaste aquí y en tu casa quedaron tus hijos molestos. O llegaron tarde trasnochados, o tu esposo llegó anoche borracho, o tu esposa está en otro cuento. No sé si hay armonía familiar. No sé si eres el único cristiano en tu casa. Pero lo que sí sé es que el poder de la resurrección que resucitó a Lázaro, lo que estaba muerto, también resucitará a tu familia. También hará que ellos se vuelvan al Señor. El Señor le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez tienes hijos muertos. Tal vez tienes padres muertos en la idolatría. Yo tenía familia muerta en los ídolos. Tal vez tengas unos hermanos muertos, unos abuelos muertos.
Tal vez para ellos lo que tú haces es locura. No entienden lo que significa seguir a Cristo. Pero quiero decirte, si Jesús resucitó a Lázaro, el mismo que resucitó de los muertos a Lázaro y el mismo que resucitó a Jesús, puede resucitar tu hogar, puede resucitar tu familia, puede resucitar tus generaciones. Si yo me bajo y le pregunto aquí a la mayoría de ustedes, aquí en el auditorio hay infinidad de testimonios de hogares que fueron resucitados por el poder de Jesús. Hogares que llegaron en cautividad, a punto de separarse. Familias cuyos hijos estaban perdidos en la droga. Hogares donde el hombre estaba cautivo del adulterio. Y el Señor simplemente resucitó. Simplemente le dio vida a lo que estaba muerto. La familia puede pasar por experiencias muy dolorosas, pero el poder de la resurrección está aquí para cambiar. Y dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué milagro necesitas el día de hoy? Todo está listo para que tú lo recibas. Hoy es domingo de resurrección. Si la palabra enseña que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué necesitas? Y yo quiero invitarte a que te coloques en pie. Por un momento vamos a orar. Vamos a orar para que el poder de la resurrección llegue a tu vida. Vamos a orar para que tú puedas creer que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará tu cuerpo mortal. No sé si estás enfermo, no sé si tienes un familiar enfermo, no sé si hay hijos que están muertos, no sé cómo está tu hogar, tu casa, tu familia, no sé cómo está tu vida el día de hoy. Lo que sí sé es que Jesús resucitó y que cada palabra que Él estableció se cumple en tu vida y en mi vida. Así es que levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y comienza a hablar con el Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias porque tú cumpliste lo que dijiste. No quedaste en una tumba. La tumba está vacía. Tú resucitaste, Señor, y te le apareciste a uno y a otro y a otro. A pesar de que no tenían fe, tú fuiste fiel a tus promesas. Tú les dijiste: vayan a Galilea, que allí me voy a estar con ustedes. Voy a presentarles mi cuerpo que fue crucificado, pero que ahora vive. Y el mismo Señor está aquí, que te está diciendo: cree que lo que yo he dicho lo cumpliré. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y comienza a hablar con el Señor. No sé cuál es tu situación. No sé si estás aquí y no quieres llegar a casa por los conflictos, por las peleas. No sé si tengas hijos casados y que su matrimonio se está destruyendo. Y tú ves ese dolor, tú ves esa aflicción. No sé cómo está tu esposo o tu esposa. No lo sé. Solo sé que el poder de la resurrección está aquí. Y solo sé que tú puedes hoy aferrarte al Señor y a sus promesas. Tú has sido una persona que ha servido a Dios. Has sido una persona obediente a la palabra. Tú sabes que Dios es real. Tú crees en Él. Tú crees en Jesús, el Hijo de Dios. Así es que comienza a hablarle y a decirle: Señor, perdona si perdí la fe. Perdona si no entendí lo que querías hacer. Perdona si me desvié en el camino. Perdóname si me volví una persona religiosa. Perdóname si no acudí a ti cuando más te necesitaba.
Hoy quiero, Señor, expresarte lo que tengo en mi corazón y lo que yo necesito, Señor. Y hoy vas a hablar con Dios. Yo no te conozco, Dios sí te conoce. Te trajo a este lugar para que tú pudieras abrirle el corazón, para que tú pudieras decirle: Señor, ese poder que te resucitó a ti, necesito ese poder que vivifique mi cuerpo mortal, que vivifique mi mente y mis pensamientos, que vivifique mi manera de actuar, Señor, para que yo pueda ver a ese hijo reconciliarse contigo, para que yo pueda ver a esa esposa volver a los caminos correctos, a ese esposo, para que yo pueda ver ese milagro, Señor. No quiero dudar más, no quiero ignorar más, que todo lo que tú has dicho se ha cumplido. Hoy estoy en este lugar, Señor, creyendo, Señor, que fui adoptado como hijo. Y si soy hijo, soy heredero. Y soy heredero de cada palabra que tú has dicho. Tal vez tú estás sufriendo alguna adicción. Eres adicto a las drogas, eres adicto a las redes, eres adicto a relaciones tóxicas, eres adicto a la inmoralidad. Hoy habla con el Señor. Él puede resucitar tu vida. Él puede sacarte de las tinieblas a la luz. Él puede ayudarte a cambiar, pero necesitas aferrarte a Él. Las mujeres, cuando se encontraron con Jesús, se tiraron a los pies, abrazaron los pies del Maestro y lo adoraron y creyeron y fueron corriendo a anunciar a otros: Él ha resucitado, Él es real, Él da vida a lo que estaba muerto. Tal vez te diagnosticaron una enfermedad terrible. Hoy vas a decirle: Señor, dale vida a mis huesos, dale vida a mis células, dale vida a mi cuerpo, Señor. Ese poder de la resurrección que te glorifica a ti, que hace que la ciencia quede callada, que los especialistas callen ante aquel que todo lo puede, ante aquel que es capaz de cambiar el lamento y la tristeza en gozo, en baile. Tú eres, Señor, el que va a cambiar lo que estoy viviendo en medio de mi hogar. Habla con Él, no te quedes callado, habla con el Señor. Esta es la oportunidad que tienes. Dios te trajo a este lugar para que tú vivas en ese poder, para que tú tengas la unción que vino sobre Jesús y que le levantó de los muertos. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es real. Y así como cambió mi vida y cambió la historia de mi familia y cambió a mi esposo y cambió a mis hijos, el mismo Dios está aquí. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás. Tal vez en tu vida llegó un espíritu de frustración, un espíritu de dolor, un espíritu de estancamiento, un espíritu de una vida sin propósito. Y has escuchado voces extrañas, las voces de los que te rodean, de los que te juzgan, de los que te condenan, de los que no entienden tu fe. Hoy simplemente levanta tus manos y adora a Dios y dile: Señor, yo creo en los milagros. Yo creo que ese espíritu sopla aliento de vida, sopla sobre la vida de Sonia Sarmiento, sopla sobre la vida de Jason Aguado. Sopla vida, Señor, sopla vida. El espíritu que resucitó a Jesús de los muertos va sobre las UCIs, sobre los hospitales, en ese lugar donde está ese familiar enfermo, y lo levanta ahora, y lo levanta ahora, como aquel día cuando Jesús resucitó y cientos fueron resucitados con Él. Así sucede cuando tú oras. Así sucede con ese hijo. El Espíritu de Dios viene y toma la vida de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, y ellos comienzan a entender. El velo se corre. Ya no son más incrédulos, sino creyentes. Tú los vas a ver sentados a tu lado. Tú los vas a ver adorando a Dios. Tú
Tú los vas a ver entregando su vida al Señor y Salvador Jesucristo. Tú los vas a ver cambiados, porque el Espíritu de la resurrección está sobre ti y hay un poder sobrenatural. No pares de orar, no pares de declarar la promesa. Tú eres salvo y tu familia será salva. El Espíritu de Dios viene y da vida. Lo que está muerto vive hoy. Lo que está muerto vive hoy. Lo que está muerto resucita hoy. Resucita hoy, Señor. Sana hoy, libera hoy. Saca de la cautividad. Libera, Señor, esa empresa. Libera ese cuerpo mortal, Señor. Resucita hoy. Solo tú lo puedes hacer cuando tú proclamas las promesas de Dios. En obediencia a la palabra, los milagros más extraordinarios suceden. Y proclama hoy cada promesa que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dicho, decláralo hoy. Yo declaro la promesa de Dios para mis hijos. Mi descendencia, mis hijos serán conocidos entre las naciones, y los hijos de ellos en medio de todos los pueblos. Todos los que vean a mis hijos reconocerán que son linaje bendito del Señor. Esa promesa también es para ti. Esa promesa es para tu generación. El Señor cumplió lo que prometió. Y Él sigue vivo y reina por los siglos de los siglos. Tal vez el mundo te ha envuelto en una fascinación. Tal vez tu trabajo te ha envuelto y te olvidaste del propósito por el cual Dios te escogió. Él te llamó para manifestarse a través de tu vida. Hay un poder que vivifica. Hay un poder que cambia la tristeza. Hay un poder que da vida, que da vida, que da aliento. Todo espíritu de depresión, todo espíritu atormentador, hoy tiene que salir de las vidas por el poder de la resurrección. Todo espíritu de muerte hoy se va de este lugar en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la resurrección. Todo espíritu de fracaso suelta las vidas por el poder de la resurrección. Todo espíritu de dolor, de tristeza, de congoja, suelta ahora cada vida por el poder de la resurrección. Todo espíritu de pasividad, de estancamiento, suelta las vidas por el poder de la resurrección. Hay un poder que vivifica. Hay un poder que transforma. Hay un poder que hace que la gente que cree en Dios se levante. Que como hijos de Dios reconozcamos nuestra herencia, nuestro llamado, nuestro propósito. Si has luchado con una enfermedad por años, hoy vas a ver cómo esa enfermedad se va de tu vida ahora. Se va de tu vida ahora por el poder de la resurrección. El Señor viene y toma tu vida y te sana, te libera, porque Él prometió que así sería. Él prometió que por sus llagas nosotros seríamos curados. Todo lo que hizo, lo hizo en su tiempo y lo ha hecho perfecto. Por lo tanto, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Ese espíritu que tenía el entendimiento entenebrecido de muchos, espíritu de engaño, espíritu de error, suelta las mentes ahora en el nombre de Jesús. Suéltalos ahora en el nombre de Jesús. Lo que les impedía creer en las promesas, lo suelta ahora en el nombre de Jesús. El espíritu de confusión que vino como resultado de la brujería, de la adivinación, de la hechicería, de la idolatría, hoy lo suelta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Rey, que Él es Rey, que Él es Señor de señores, que Él vive y reina porque Él resucitó. Él resucitó para darte vida. Él resucitó para resucitar el amor en tu hogar. Él volverá el corazón de padres a hijos
y de hijos a padres, porque Él lo prometió. Cada vida tiene propósito, cada vida tiene un llamado, cada vida que Él escogió la usará para engrandecer su reino. Hoy declaramos, Señor, que nuestra esperanza está en Cristo, que tú nos has hecho nacer de nuevo y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder que mostró Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos. Todo lo que tú has dicho, Señor, se cumplirá. Todo lo que tú has dicho se cumplirá. Levanta tus manos y adora a Dios. Adóralo, adóralo. Así como aquellas mujeres lo adoraron, adora tú al Creador. Adora tú al que dio su vida por ti. Adora tú al que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es tu abogado, tu defensor, el que pelea tus batallas, el que te alienta. Adóralo a Él. Levanta tus manos y adóralo. Canto aleluya, canto aleluya, el Salvador venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Salvador por siempre ser. Gloria a Él, por siempre ser exaltado, por siempre ser digno. Tú vives, tú vives. Y el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que el mismo Dios de paz los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Así es que sonría, porque Jesús resucitó. Hay un poder en la resurrección. Y quiero invitar a un pastor que conozco desde que nació. Pueden sentarse, por favor. Un hombre que nació con un propósito y tiene corazón de pastor. Amén. Hola, hijo. ¿Tú recuerdas aquella temporada? Sí, la recuerdo muy bien. ¿Y qué recuerdas? Que era terrible, pero la corrección me ¿Eras puso en el terrible? camino que tenía que tener. ¿Qué hacías de raro? Muchas cosas terribles. Él es consciente. Hoy en día es consciente. En aquel momento tal vez no lo entendía. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que en la medida que fue creciendo en el colegio, él y mi amada hija Victoria, que ahora está allí en la batería, a todos los demás los molestaban, pero al único que le decían pastor era mi hijo. Y estudió en un colegio cristiano, pero no todos eran cristianos. Pero desde allí le decían, ay, llegó el pastor, ay, el pastor, ay, hola pastor. Te dejo aquí. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Bueno, qué privilegio estar con ustedes esta mañana. Hoy tengo el privilegio de compartir una palabra que se llama Al Gran Rey. Pero antes de dar esta palabra, ¿qué tal si oramos? Señor Jesús, queremos pedirte que esta palabra sea propicia para nosotros, Señor. Muéstranos lo que quieres hablar hoy, Jesús. Estamos dispuestos, Señor Jesús, a adorarte. Hoy es el día en que tú resucitaste, Señor. Y queremos simplemente honrarte. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Al gran Rey. Todos nosotros servimos a un Dios que es grande.
un Dios que se levantó de entre los muertos. Y hoy es domingo de resurrección, lo que dice que Jesús murió, pero también que se levantó de entre los muertos. ¿Y qué tal si me acompañas por un momento a Apocalipsis? Pueden verlo en pantallas, dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Cuando hablamos de esto, vemos la grandeza de nuestro Señor, vemos la grandeza de nuestro Dios, pero nuestro Dios empezó de una manera humilde. ¿Cómo fue la llegada de ese gran rey? Encontramos que dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Esta palabra me parece tan contrastante, porque Jesús viene de la manera más humilde. Sin embargo, desde que Él nació, era y es el Rey. Por lo tanto, los reyes del oriente se acercaron a Él con ofrendas, se acercaron a Él para honrar su vida. Y hoy estamos también honrando la vida de Jesús, porque sí, murió en la cruz de la peor manera, pero se levantó como Señor de todas las cosas. Cuando miramos la palabra, también vemos que Jesús vivió una vida como ninguna otra vida. De hecho, Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, para que tú y yo tuviéramos la vida que tenemos hoy. Cuando nosotros rendimos nuestras vidas delante de Dios, Dios toma lo que somos y lo transforma en su sueño. Muchas veces hay que renunciar a nuestros sueños, sí, pero el sueño de Dios siempre es mayor que el nuestro. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. ¿Qué es más sencillo? ¿Hacer las cosas a mi manera o hacer las cosas a la manera del que ya conoce el resultado de las cosas? Es más sencillo hacer las cosas a la manera de Dios. Pero ¿cómo así que Jesús vivió una vida como ninguna otra vida? Miren lo que dice 1 Pedro 15, versículo 16. Sino como aquel os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1, 15, 16. El Señor es santo. Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos. Se enfrentó a las mismas situaciones, a las mismas tentaciones, pero Él prevaleció. Él siguió siendo santo, no se contaminó. Es un ejemplo para nosotros. Y cuando vemos la vida de Jesús, Jesús, sin tener ningún tipo de mancha, sin tener ningún tipo de contaminación, Él decidió ser la ofrenda. El domingo pasado fue el día en que Jesús entró por la puerta de las ovejas, habiendo confirmado el sacrificio de que Él era el que se iba a entregar por nosotros. Fue la máxima ofrenda. Esto es tan fuerte porque cuando tú conoces de una manera personal a Jesús, tú te das cuenta que sus planes siempre son buenos para nosotros. Aunque estemos haciendo cosas que a veces no son las mejores, Jesús sigue teniendo un propósito y un plan con nosotros. Y a veces las bendiciones y las cosas son retrasadas, ¿sabe por qué? Por nosotros mismos. Las promesas de Dios están, las palabras están. ¿Cuántos tienen palabras de Dios para su vida? Las promesas están, pero ¿sabe qué retrasa la promesa? Haga así conmigo. Yo. A veces retrasamos la promesa por nuestra inmadurez, por nuestras maneras de comportarnos, por nuestras conductas, pero precisamente por eso Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, y por eso Él decidió ser la máxima ofrenda. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Imagínate ser el creador de todas las cosas, conocer cada uno de los secretos del universo, y que tu creación máxima se revele, pero que tu amor sea tan grande que tú decidas entregarte por ellos. Jesús toma esta decisión, sin embargo no fue algo fácil para Él.
Cuando miramos la palabra, antes de que Jesús fuese crucificado, pasó toda una noche en vela, orando, orando, y es traicionado por uno de sus discípulos. Sin embargo, Jesús no se rinde. Él pudo haber dicho, no quiero continuar con esto, no quiero continuar. Pero ¿qué hizo? Continuó. Su estrés fue tanto que sudó grandes gotas de sangre. Él fue la ofrenda máxima. Nació siendo el rey, pero nació para morir por ti y por mí. Pero no quedó muerto. Esta ofrenda es tan especial porque nos recuerda que nuestro Dios sigue vivo, sigue obrando. ¿Tomó el vinagre e inclinó la cabeza? Claro que sí. Sin embargo, la historia no termina ahí. Viene el punto que se llama la resurrección. Y fíjese una cosa, a veces la resurrección para los cristianos se nos vuelve algo tan cotidiano que podemos pasar mucho tiempo en la iglesia y jamás le hemos prestado atención a este verso. Léalo con detenimiento conmigo. Mateo 27, 52, 54 dice: las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, esas personas salieron del cementerio y fueron a Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. El centurión y los soldados que vigilaban a Jesús, horrorizados por el terremoto y los demás acontecimientos, exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando hay resurrección de Jesús en nuestras vidas, no solamente resucita una pequeña parte, sino que todo es impactado. La resurrección de Jesús fue tan grande que no fue el único que se levantó entre los muertos, sino que algunos de los creyentes que habían muerto, ¿qué hicieron? Se levantaron. Y tal vez tú estás aquí hoy con varias áreas de tu vida muertas. Quizás generalmente hablamos del área financiera, pero también en el área familiar. Tal vez tú eres un joven que no ha podido estudiar y dice quiero estudiar, y esa área está muerta. Tal vez tú vienes con un matrimonio destrozado y dices yo quiero seguir adelante, y esa área está destrozada. Sin embargo, ¿hoy qué día es? Día de resurrección. Vamos a orar, por supuesto, pero antes quiero que veamos el último punto, que se llama acción de gracias. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? Para mí hoy estar delante de ustedes es un desafío, porque yo vengo de la convención de enero. Fuimos a la convención, estuvimos muy contentos en la convención, pero el casi penúltimo día, acabábamos de salir de la convención. Estaba hablando con mi padre, estábamos muy emocionados, y de un momento a otro sentí un tirón acá, en la lengua. Y le digo a mi papá: papá, ¿y sabe qué pasó? No me salieron las palabras, la boca se me quedó cerrada. Y mi padre se me queda mirando: ¿y qué pasa? Y yo no me salían las palabras. Y pasa la convención y yo empiezo a orar: Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Yo me dedico a predicar tu palabra. Señor, sáname. Y no veo el milagro en la convención. Pasa el tiempo, tenía la cara totalmente paralizada de este lado, no se me movía el rostro. Mis discípulos saben que en la célula me tocaba apoyarme en ellos, tener las diapositivas y que ellos leyeran para darles el tema. Y sabe una cosa, en medio de esto yo le decía al Señor: pero ¿qué me pasa, Señor? Y mi padre me dice: ¿cuál será el argumento? Y tal vez hay algún argumento en tu vida hoy que está impidiendo el milagro del Señor. Tal vez hay un argumento que está impidiendo que esa resurrección se dé. ¿Sabe qué me di cuenta? Que el yo estaba totalmente entronado. Videos que eran sobre mí, predicaciones que muchas veces giraban alrededor de mi testimonio y no alrededor de la palabra. Y fue un llamado de atención del Señor. Y era tan impactante porque a veces el yo de nosotros está tan entronado que impide la resurrección. Tal vez en un ministerio. ¿Sabe cuándo la gente empieza a crecer ministerialmente? Cuando dejan que el Espíritu tome el control y Él sea el que haga. ¿Sabe cuándo las finanzas son restauradas? Cuando las rendimos delante de Dios y le decimos: Señor, hazte cargo tú. ¿Sabe cuándo se desbloqueó mi boca? Cuando no lo pedí. Y al principio yo me miraba al espejo y decía: wow, Señor, les voy a decir la verdad. Me miraba al espejo y decía: Señor, ¿qué es esta manera de pago por el servicio que he hecho tantos años en tu casa? Y discutía con el Señor y le decía: no me parece justo, no me parece justo. Y cuando dejé de decir eso y decirle: Señor, que sea tu voluntad,
que seas tú el que dirija las cosas. ¿Sabe qué pasó? Ahí vino la resurrección. Hoy en día no tengo mi rostro totalmente bien, aún me cuestan algunas palabras, pero ¿sabe una cosa? He aprendido una cosa: los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Quizás tú dices, es muy grande este problema. Sí, cada problema es grande en su momento, pero cuando pasa uno lo recuerda como algo pequeño. Su pastora, mi madre, hace un tiempo le habían detectado cáncer en la espalda. Tenía su llaga ya horrible. Nosotros nos enteramos así de golpe. Pero así como nos enteramos de golpe que tenía cáncer, el cáncer fue removido de golpe. ¿Por qué? Porque ella sirve a un Dios más grande que el cáncer. ¿Cuántos hoy necesitan un milagro acá? ¿Son conscientes de lo que necesitan? Entonces, dice que no resucitó cualquier persona. Si miramos este versículo tan especial, no dice que resucitó. No, dice las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron después de la resurrección de Jesús. Esas palabras salieron del cementerio, estas personas salieron del cementerio, fueron a Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. El centurión y los soldados que vigilaban a Jesús, horrorizados por el terremoto y los demás acontecimientos, exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo quiero saber cuántos hoy están dispuestos a clamar de tal manera delante de Dios que haya un milagro en este lugar. Entonces voy a invitarte a ponerte de pie. Yo voy a presentar una ofrenda especial delante de Dios, porque hoy es un rompimiento a nivel espiritual en cada uno de nosotros, donde las cosas que estaban muertas deben pasar a vida. Si tú tienes tu ofrenda, tu diezmo, tu pacto delante de Dios, preséntalo. La palabra dice que Dios es un Dios de pactos. La palabra dice que Dios guardará su pacto en las generaciones. La palabra dice que Dios recuerda nuestras ofrendas. Así que ¿qué tal si hoy oramos por ese milagro? Señor Jesús, queremos presentar delante de ti las peticiones que tienen cada una de estas personas. Hace más de 1000 años, Jesús, hace más de 2000 años, tú te levantaste entre los muertos. Y hoy, Señor, de pronto hay áreas que están muertas. Presenta esa área. Tal vez es tu familia, tal vez es un esposo, una esposa, un hijo, una carrera, un trabajo, el área sentimental. No sé qué es, pero vas a presentarla delante de Dios. Y dice tu palabra, Señor, que la ofrenda cierra ese pacto, Señor. Tú estableciste el pacto entre tú y nosotros. Y hoy queremos ofrendarte un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Tú nos has proveído hasta hoy. Hoy estamos aquí, Jesús, y queremos presentar estas ofrendas como una vez esos sabios del oriente las presentaron delante de ti, reconociendo que tú eras el rey, no un rey como cualquier otro, un rey humilde que se levantó y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Padre, yo presento estas ofrendas delante de ti. Te pido por cada una de las personas que están, Dios, hoy acá y sus familias. No sé cuál es el milagro que ellos necesitan, pero sí conozco al Dios de los milagros. Hoy oramos por milagros creativos, Señor Jesús. Oramos por Sonia, la mamá de Sharon, la esposa de Josué. Oramos por Jason. Oramos por cada una de las personas que están enfermas, clamándote, Señor, por milagros creativos, por una regeneración genética. Oramos, Señor, por la restauración total de los cuerpos, por la restauración de las familias. Oramos, Señor Jesús, por cada persona que hoy viene por primera vez, Señor. Tú eres el Dios de segundas oportunidades. Tú eres el Dios que levanta al muerto. Tú eres el Dios que sana al enfermo. Hoy creemos en ti y le damos gloria al Rey. Usted va a decirle: Jesús, te exalto. Señor, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres poderoso. Y así, Señor, como ocurrieron los milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como hemos visto los milagros en las diferentes personas, así veremos el milagro hoy. Te damos la gloria a ti. Puedes ofrendar y darle una ofrenda de aplausos al Señor Jesús.